Bienvenido, bienvenida a un vuelo más con destino al universo diverso. Toma asiento, ponte cómodo y disfruta del paisaje mientras intento que comprendas cada vez más a tu peque autista. Yo soy Samuel Cartaya, mucho gusto y vámonos. Ok, segundo capítulo, segunda temporada, 2. Ay, esa fue mi silla. Pero bueno, segundo capítulo, segunda temporada de este podcast que para mí es una cosa muy bonita. Es mi aporte a la humanidad. Es mi aporte. Es como recoger todos los años de lectura, de estudio, de formación y ponerlo a tu alcance, esperando que algo pase, que algo cambie. En fin, antes de ponerme romántico, en este segundo capítulo vamos a hablar un poco acerca de la teoría polivagal. Desde que yo conocí esta teoría me enamoré, porque es una forma muy obvia de entender muchas de las cosas que suceden en la vida de un peque autista y en nuestra vida en general. Cada vez que tú estudias, así como a profundidad, cuestiones de la vida misma, o sea, por ejemplo, estudias teoría polivagal, Dear Floor Time, planificación motora, qué sé yo, empiezas a darte cuenta que todos estamos lidiando con desafíos. No estoy diciendo que todos seamos autistas, claro que no, pero todos lidiamos con desafíos y si a ti te gusta que sean empáticos con tus desafíos, o sea, con las cosas que a ti te cuestan, qué bonito es ser igual de empático con las cosas que le cuestan a un peque. Y no es que le cuestan porque, es que es malcriado. No, le cuesta porque le cuesta. O sea, hay cuestiones cognitivas, emocionales, fisiológicas que describen esa dificultad. En fin, la teoría polivagal. Me gustaría explicarte un poco de la teoría polivagal empezando con un par de ejemplos, ¿vale? No sé si alguna vez te ha tocado ir a trabajar con un malestar, con un dolor, ¿vale? Por ejemplo, yo me acuerdo que a mí hace como 4 años, creo que fue en el 2019, me sacaron la vesícula y el dolor el dolor de los cólicos en la vesícula por los cálculos, el dolor de los cálculos en la vesícula es una cosa increíblemente fuerte. Pero en fin, me sacaron la vesícula y tuve mis días de reposo, todo bien. Y me acuerdo que regresé a trabajar después de los 15 días de trabajo y de repente me dio un dolor muy fuerte en medio del trabajo. Yo trabajaba dando clases de música en una institución y me dio un dolor muy fuerte otra vez, como que si la vesícula hubiese regresado mágicamente a mi barriga. Me dio un dolor muy fuerte y ese dolor hizo que mis emociones se sacudieran, ¿no? Yo empecé a ponerme mal genio, irritado, apagado. No me levantaba de la silla para dar bien la clase, estaba como apagado. Y le dije a mi jefa, oiga jefa, la verdad es que me siento mal. No me podía concentrar en las actividades que me tocaban. No, mis emociones y mis funciones cognitivas y ejecutivas se fueron al piso porque me dolía bastante la panza en ese momento. Y mi jefa, buena nota, me dijo, no, mira, dile a fulano que te reemplace y ándate al médico a ver qué pasa. Esto es como, ¿por qué? A ver, ¿por qué yo estaba desconcentrado, malhumorado, irritado? Si venían a hacerme un chiste no me reía, era como, déjame en paz. Porque me dolía algo. Quizás otra persona pudo haber juzgado simplemente por ver mis conductas. Decir, este pana que desmotivado que es en su trabajo. Este pana que irresponsable es con sus clases. Está sentado ahí y no le está dando la clase a los niños como es. Eso es en apariencia como se ve. La conducta la actitud, la conducta que yo tenía en ese momento, pero si tú escuchabas un poquito más de fondo te dabas cuenta que esa conducta tenía un origen y ese origen era el dolor, era un dolor, ¿ya? Pongamos otra circunstancia, por ejemplo, un peque que es hipersensible a los sonidos y está en un entorno en donde están construyendo un edificio cercano a su escuela, está en su escuelita y están construyendo un edificio cerca, ¿no? Y entonces están las maquinarias, esas maquinarias así uno por uno, esas maquinarias así durísimo. Y entonces el niño, en su hipersensibilidad auditiva, su emoción, o sea, al recibir esa información sensorial que le genera como, empieza a ponerse irritable, malhumorado. O sea, inmediatamente que tú sensorialmente empiezas a percibir algo que no te cuadra, emocionalmente se te despierta un desnivel emocional. Y empiezas a ponerte irritado. Entonces el niño se pone irritado, como malhumorado, qué sé yo. Y de repente coge su juguete
un juguete que a él le gusta mucho y que le regula mucho, por ejemplo, una guitarrita. No, es que ese peque, dentro de su identidad, la música es algo que le regula un montón. Él se empieza a sentir un poco mal genio por ese sonido. Fíjate cómo el sonido, la información sensorial se transforma en un estado emocional. Ese estado emocional de irritabilidad, de molestia. Él busca una estrategia para regularse, busca una guitarrita y empieza como que a jugar con la guitarrita, así como para buscar sentirse más tranquilo. Y viene un niño y chacatán, le quita la guitarra. No, yo quiero jugar con la guitarra, chacatán. Y el peque autista zapaplum, le pega un golpe en la cabeza. Entonces, ¿y ahora? Qué violento este niño, qué agresivo. Le hace falta socializar, la. Y es como, solamente nos quedamos viendo la conducta. Pero la conducta es resultado de una serie de cosas. Y en la teoría polivagal eso se llama desencadenantes, ¿sí? La conducta es resultado de una serie de desencadenantes. Y esos desencadenantes son a veces invisibles a los ojos, a menos que tú seas una persona, primero, que conozca muy bien al niño y segundo, que sea muy observadora de lo que le está pasando al peque. Entonces, bueno, la teoría polivagal es como algo que te ayuda a entender que debajo de las conductas hay causas. Debajo de las conductas hay circunstancias que están detonando algunas conductas. Y un error que hemos cometido por muchos años en el autismo es querer corregir conductas sin comprender los desencadenantes. Y cuando tú comprendes los desencadenantes, ahí es que sucede el cambio. Voy a poner otro ejemplo. Una persona alcohólica, ¿no? Que toma y todos los días alcohólico y ya falta el trabajo por tomar y no compra, no sé, alcohólico, punto, alcohólico. Y esta persona quiere cambiar. Entonces, ¿qué sería más efectivo para esta persona? ¿Que le escondan todas las cervezas que hay en el mundo? ¿Que cada vez que alguien le vea una cerveza en la mano se la tumbe, se la haga caer? O quizás sentarnos a analizar con esa persona cuál es su historia de vida y entender por qué el alcohol se manifiesta con desmedida en su caminar, en su vida. Y quizás esa persona te puede decir, no, lo que pasa es que yo, no sé, desde que murió mi papá, me invento, ¿no? Desde que murió mi papá me sentí muy, muy enojado y muy triste y ahí es que empecé a tomar. Entonces, bueno, vamos a reparar ese duelo de tu padre, vamos a procesar ese duelo para ver si zafando ese nudo de tu alma podemos encontrarle un camino a ese alcoholismo que te está destruyendo la vida. Es como que a veces tenemos esa obsesión por las conductas, por corregir, por cambiar al otro. Y deberíamos más bien tener esa sensibilidad por comprender al otro, por comprender cuál es el origen de las cosas que estoy viendo de ti. ¿Cuál es tu origen? ¿De dónde vienes? Hay un libro que a mí me encanta, que se llama Más allá de la conducta, de Mona Delahooke, la doctora Mona Delahooke. Lo estamos leyendo en mi canal de WhatsApp. Tengo un canal de WhatsApp que se llama Autismo Digno. Me puedes escribir por Instagram, samuel.musicoterapia, si quieres que te dé acceso al grupo. Y justamente ahorita, al día de hoy que estoy grabando este capítulo, estamos leyendo este libro para comprender un poco más a los peques autistas. Y hay un montón de historias. Y hay una historia de un niño en este libro que trabajó con la doctora Mona Delahooke, que ya tiene como 40 años de experiencia en trabajo con peques. Y ella cuenta la historia de este niño que nació y fue abandonado por sus padres. Entonces fue botado en una cosa de niños huérfanos, sin padres. Le adopta una familia. El niño, como era bastante desafiante, oposicionista y tenía como que conductas complejas para otro adulto, fue rebotando de casa en casa. Y en cada casa se portaba peor. Y entonces llega a donde una familia que dice, no, nosotros no lo vamos a seguir este círculo vicioso de mandarlo a otra casa hogar. Vamos a consultar con la doctora Mona Delahooke a ver qué nos dice ella. Entonces, claro, el niño ya venía a la consulta con la doctora con un montón de diagnósticos. El diagnóstico de oposicionista desafiante, diagnóstico de trastorno de ansiedad generalizada, diagnóstico de autismo típico. Entonces, obviamente la doctora dice, hacen estos diagnósticos basados en las conductas que el niño mostraba, ¿no? Porque sí, era desafiante, le pegaba a sus madres sustitutas, le insultaba a sus padres sustitutos y un montón de cosas. Es mucho más fácil juzgar a un niño por sus conductas
que escudriñar qué hay dentro de ese niño y qué está despertando las conductas. Entonces estos padres que llevaron al niño con la doctora Mona Delahooke le decían, no, mira, nosotros tenemos aquí una carpeta de un montón de terapias que le han hecho hacer a este niño. Y la mayoría de esas terapias cognitivo-conductuales, donde le enseñaban consecuencias a si tú le gritas a tu mamá, tienes una consecuencia. Y si no quieres esa consecuencia, pues entonces no le grites a tu mamá. Como cuestiones muy, muy enfocadas en la conducta. Y entonces la doctora Mona Delahooke hace algo totalmente contrario. Empieza a indagar en la historia de este niño, qué es lo que le está sucediendo. Y se da cuenta que es un peque que tiene muchas hipersensibilidades, que es muy hipersensible al tacto, a los sonidos. Y como iba pasando de casa en casa, nadie tomaba en cuenta sus diferencias. Nadie se daba cuenta que le molestaba el ruido de la licuadora, que le molestaba la camiseta que le ponían aquí y allá. Y entonces el niño fue despertando ese estado de incomodidad a un punto que esa incomodidad se convirtió en oposición, ¿no? Y entonces la doctora Mona Delahooke lo que hizo fue buscar la raíz de las conductas. Todo el mundo quiere resolver las conductas, pues no, hay que comprenderlas para acompañarlas, hay que comprender la raíz. La doctora dice, no, lo que pasa es que este peque tiene un perfil sensorial al que nadie ha cuidado de ese perfil sensorial de este niño y lo han estado peloteando casa por casa y nadie ha sido sensible con las individualidades de este niño y por eso este niño se volvió oposicionista, porque es una forma de defenderse a la hostilidad que él siente con la que es tratado. Entonces la doctora empieza a hacer actividades con él, de vínculo, de acercamiento. Obviamente también tenía una historia de desapego muy violento, ¿no? Nunca tuvo una figura de seguridad, nunca tuvo una persona de confianza con la que regular su sistema nervioso, siempre estuvo en alerta, sintiéndose excluido, rechazado. Y todo esto empezó a ser solucionado desde lugares mucho más bondadosos que la terapia para que cambies. Desde lugares de juego, desde lugares de vínculo, desde estrategias de abrazo, contacto, estrategias sensoriales. Y una vez que el niño bajó su estado de alerta, sus conductas disminuyeron en frecuencia y en intensidad. Porque lo que hay que encontrar es la base. La conducta está ahí. Pero lo que nosotros tenemos que ejercer es encontrar la base de la conducta. Y esa es una de las cosas que nos enseña la teoría polivagal. Antes de seguirme yendo por las ramas, ya hablamos de una cosa de la teoría polivagal, que son los desencadenantes. Tenemos que saber de dónde viene esto que estoy viendo, esta conducta que estoy viendo en el peque. Desencadenantes comunes de los peques autistas, temas de procesamiento sensorial, temas de planificación motora, temas de procesamiento gestáltico de la información y del lenguaje, temas de emociones, porque también ser autista en una casa donde no te comprenden también a veces genera episodios emocionales distintos, por no decir erróneos. Porque también en casa, por eso hice la primera temporada de La Familia, porque en casa necesitamos entender comprender, mejor dicho, a nuestro peque autista para darle la vida que merece. Y que esa vida que merece puede ser la que le ayuda a ser un mejor estudiante, un mejor trabajador, etc., todo lo demás. Entonces, esos son desencadenantes comunes que les aconsejo que vayan e investiguen un chance, o que escuchen la primera temporada, que ahí hablen un montón de todas esas cosas. Pero la teoría polivagal me habla de que el sistema nervioso tiene 3 estados. Ojo, estas no son cosas hippies, estas no son cosas, no, es que la profundidad del alma del ser, no, son cosas sentimentales, son cosas medidas científicamente y de hecho nuestro sistema nervioso tiene estos 3 estados porque hay un nervio que se llama el nervio vago, que es el nervio más grande del cuerpo. Ese nervio vago transmite cierta información que nos pone en cierto estado. Llamémoslo así, es una forma súper resumida de intentar explicarlo. Pero básicamente nuestro sistema tiene 3 estados. El primer estado, que sería el estado vagal dorsal, de eso ya vamos a tener un capítulo especial para cada estado, solo te los nombro. El estado vagal dorsal, el estado simpático de movilización y el estado vagal ventral. Esos 3 estados determinan la forma en la que tú reaccionas a las circunstancias. Y esos 3 estados se ven desencadenados por ciertos factores que tenemos que encontrar. ¿Vale? Nosotros no nos ponemos mal genio porque sí, nos ponemos mal genio por cosas que nos pasan. Por ejemplo, gente que no come se pone mal genio. Hay gente que se pone mal genia porque no ha tomado su primer café. Hay gente que se pone mal genia porque no le dan la razón en algo.
las conductas siempre tienen una raíz. Y si nosotros dedicamos más tiempo a observar a los peques autistas, en lugar de señalarlos y etiquetarlos, vamos a encontrar esas raíces del por qué este peque se lanza al piso, de por qué este peque le cuesta concentrarse, de por qué. Y nos vamos a volver acompañantes más eficientes, más dignos y respetuosos, porque ayudamos al peque a enfrentar la raíz de sus conductas, no a enfrentar la conducta en sí misma. Entonces, bueno, yo les voy a recomendar, por ejemplo, que se lean este libro de Más allá de la conducta, de Mona Delahouck. Igual, una de las cosas que yo voy a hacer en esta segunda temporada es recomendarles muchos libros, porque una de las cosas que nutre y actualiza tu visión docente es la lectura, mi hermano, mi hermana. Necesitamos leer. Necesitamos salir de la vagancia científica que vivimos en Latinoamérica, que no nos gusta leer un libro, que no nos gusta meternos a hacernos preguntas profundas e incómodas de nuestra profesión. Nos gusta poner Pinterest y YouTube y dar clases desde las ideas de otro. Tenemos que empezar a tener nuestras propias ideas, porque el autismo es un desafío de creatividad y el autismo es un desafío de autorreflexión para el docente. Es mucho más difícil enfrentar el reto educativo si estás carente de creatividad, carente de autorreflexión, hasta de autoevaluación. Y si no te gusta trabajar en equipo, es más complejo también todavía. Entonces, bueno, la teoría polivagal, que ya la voy a explicar en los siguientes capítulos, voy a explicar cada estado y cómo se ve en el aula cada estado de estos tres y de qué va, porque esto está muy general. Lo voy a hacer Entonces, para mí, si tú quieres ser un buen acompañante de un peque autista, tienes que saber de teoría polivagal. Tienes que, porque dentro de los últimos 20 años para mí es una de las formas más simples de comprender qué es lo que necesita un peque y de comprender qué puedes dar tú para ese peque, qué ajustes puedes hacer tú para ese peque, qué tienes tú que aportar a la calidad de vida de ese peque, porque una vez más, nuestra palabra favorita de este mes, corresponsabilidad. No toda la carga de que la vida funcione es para el autista, por Dios. ¿Cómo vamos a lanzarle esa responsabilidad a niños de 3 a 5 años, 6, 7, 8 años? El adulto tiene que asumir su lugar y su lugar profesional. También eres docente, estudiaste una profesión. Esto no es abrir YouTube y encender Pinterest. Esto es un tema científico también. Pero bueno, antes de irme por ese tema, no los quiero regañar, no quiero sonar a que estoy regañando a los profes. Te estoy motivando a que cambies y te estoy dando información que te va a ayudar a cambiar esa perspectiva. Te puedes leer libros de teoría polivagal, por ejemplo, de Deb Dana, es D-E-B, Dana, ¿cómo suena? Dana. También libros de Stephen Porges, está mal dicho, pero así es que se escribe para que lo quieres buscar. Stephen con PH, Stephen Porges, ¿cómo suena? Porges. ¿Qué más? ¿Quién más? Bueno, léete ellos dos porque ellos son como, digamos, para mi punto de vista, los más tops. Igual te puedes leer el libro de Más allá de la conducta de Mona Delahouck. Si quieres los primeros capítulos de este libro, escríbeme y te mando. Pero para mí, entender esto de la teoría polivagal es fundamental. Fundamental para todo aquel que quiera trabajar con peques y sobre todo con peques neurodivergentes, porque ahí nosotros podemos comprender a veces la raíz de muchas de las conductas que nos cuestan procesar, aceptar y acompañar de los peques autistas. Vamos a los siguientes capítulos para explicarte en cada capítulo uno de los tres, en cada capítulo un estado de estos 3 estados de la teoría polivagal y cómo se ve y cómo podemos acompañar esto en el aula. Capítulo 2 de la temporada 2, check.